Pues ya llegó el que andaba ausente. Ya llegó, ya llegó. Emilio Álvarez y Casa, del Frente Cívico Nacional. Bienvenido, Emilio. Buenos días, Azucena. Buenos días al grupo Fórmula, al auditorio. Grande gusto saludarte. Gracias, siempre. bienvenido de nuevo. Israel Zamora, como siempre. Bienvenido, abogado y ex vicepresidente de la Comisión Permanente en el Senado del Grupo Parlamentario de Morena. Así es, Azucena. Y ahora, muy contento ¿te de estar toca aquí algo en la contigo. próxima o no? Estamos viendo algunas opciones. Estás en stand-by. Sí, estamos en Y stand-by. buen amigo. No Sí, estamos de sí, acuerdo sí, en general, pero somos buenos amigos. En lo Hay general ni en lo discusiones, pero particular. nos respetamos. Hay ¿No? aprecio, hay diferencia, pero Claro. hay amistad en la diferencia, podemos decirlo Sí, así. hay algunos que ni en la vida ni en la cancha, ¿verdad? Exacto. ¿Sí? No, Bueno, no, pero con no Emilio voy a Álvarez, preguntar con, quién Con el es, maestro porque- Zamora hay reconocimiento y aprecio. Sí. Yo siempre le digo que por qué se lo traigo al lado oscuro si debería estar de este lado, pero bueno, cada quien. Te fuiste al lado oscuro de la luna, dice Emilio. no, Bueno, estamos en el lado correcto de la historia. a ver, la historia se va a escribir esta semana. Así Para es. la oposición, si logra detener la reforma al Poder Judicial por un voto, va a ser histórico. Histórico. Emilio. Histórico. Si Morena logra pasar esta reforma, como quiere el presidente, pues va a ser histórico por los cambios que significan para el país. Así es. ¿No? Para el futuro. La incertidumbre, porque no sabemos cómo se va a acomodar. Se decía un nuevo régimen. ¿Es así? Sí, es una revolución total al Poder Judicial. Es una acción reivindicatoria para darle al pueblo algo de lo que se le privó en algún momento de la historia de las dictaduras en nuestro país, que era el poder de mandar realmente sobre los tres poderes. Que los tres poderes realmente demanden del pueblo. Eso es lo que está en juego y eso es lo que esta semana el pueblo de México tendrá. Nuevamente el poder sobre los tres poderes que le fue privado, repito, por gobiernos de dictaduras y despóticos que tuvo nuestro país. ¿Dictaduras? Sí, Dictaduras sí, a se lo da, que vamos. Ajá. se da en un tiempo, no solo de los últimos 30 años, en donde gobernó la derecha en nuestro país, obedeciendo a intereses que no eran los de el bien común, sino muchas veces intereses extranjeros, pero eso viene desde inicios del siglo, ¿no? De prácticas que quedaron desde el porfiriato, en donde el presidente tenía el control de los otros poderes y eso se ha ido eliminando. Lo que buscamos ahorita es que tenga realmente una autonomía, no solo de los otros poderes, sino también del poder económico. Oye, del Israel, Poder Judicial. ¿seguro ya tienen los 86? ¿En serio? Yo creo que se va a construir, yo estoy casi seguro que así va a ser. Yo creo que se va a lograr con la participación de al menos un senador Ajá, de pero la no oposición. lo tienen todavía. Yo creo que ya está construido el acuerdo. Ay, Emilio, ¿qué Mira, dices? yo creo que dictaduras a lo que vamos es una falsedad decir que la gente va a elegir a los jueces, no es cierto. Van a ser propuestas de Morena. Coincido con lo que dijo Luis Donaldo Colosio. A esta propuesta le falta diagnóstico y le sobra venganza. Es, por supuesto, una necesidad de adecuar cosas en el Poder Judicial. Todos hemos dicho que estamos de acuerdo en una reforma, pero esta reforma no tiene como sentido, como lógica, como propósito, mejorar la justicia. Lo que pretende es justo que el presidente López Obrador concrete la venganza de un poder que detuvo sus ocurrencias, muchas de ellas inconstitucionales e ilegales, y tomar control político del Poder Judicial. No solo es la Suprema Corte, son los más de 1,400 jueces a los que quieren controlar, que van a venir esencialmente a propuesta de Morena, y por eso es tan importante. Sí, tú dices, Azucena, y dices bien, esta votación va a definir el rostro y el rumbo de la República en los próximos años. ¿Y el rostro de la oposición? También. ¿Existe o no? Es absolutamente ¿No? correcto, tienes toda la razón, porque, digamos, no estaríamos en esta discusión si no se hubieran vendido, traicionado la y el senador del PRD. Es muy vergonzoso decirlo, yo estoy muy agraviado, muy enojado, Pues pues sí. porque es una traición, hay que decirlo en sus términos. ¿no? Al voto. José Sabino Herrera de Tabasco y Araceli Sauceda de Michoacán traicionaron la confianza de la gente. Y están Morena acudiendo a lo peor, que es lo que platicamos cuando entrábamos Israel y yo, de la compra y coacción de nuestra cultura política. Ya se habla de amenazas a cónyuges de los senadores, A las a familias. las familias, ya se habla de intimidación, ya se habla de compra. Hoy en redes hay una enorme preocupación por el senador Yunes del PAN, para poner nombre concretito. Nos preocupa muchísimo que eso pudiera realizarse, porque la verdad de las cosas es que si se detiene esa reforma, entonces podemos de manera inteligente construir una reforma que nos convenga a todos. Pero
avanzar avasallando, aplastando, mintiendo, comprando, es el reflejo de lo que yo digo, vamos hacia una dictadura, que es lo que están queriendo hacer. Perdón, pero eso es así, Azucena. A ver, Israel. Yo escuché la entrevista que le hiciste a Marco hace unos una minutos. Hora más o menos. Y tú le hicías una pregunta muy concreta, a ver, da nombres. Y yo no escuché que él diera nombres. ¿Por qué no se dan los nombres? ¿Por qué no se dice más que de manera general que hay presiones? ¿Y por qué no decirlas si están ocurriendo? Y tú le hiciste una muy buena pregunta. Se le hice 2 o 3 veces, le dije, oye, pues vale la pena. Pues si hay fiscalías que están presionando por denuncia. Yo creo que ellos decidieron así por cuidar a su gente, pero ya hay senadores que han dicho con nombre y apellido, Israel. Lo han dicho. ¿Quién? No, lo dijo Colosio, lo dijo el senador de Campeche, lo dijo pero Lito. Colosio no está siendo amenazado. Él ni refirió, Alito tampoco. él refirió. Y el senador de Campeche lo dijo. Es? El senador de Campeche ya lo dijo. ¿El de dijo. Campeche de MC? De MC. Ajá. Claramente. Por Laida Sansores, ese es uno. Eso ya lo dijo. Alito habló casos específicos. Pero también, no dijo nombres. Pero mira, yo sí creo que toca cuidar a la gente. Y es una decisión que hay que respetar, porque ahora resulta que el presionado tiene que decir, me parece que hay que tomar en cuenta que es el lado el que corrompe y presiona y compra. Por ejemplo, el de Movimiento Ciudadano lo dijo, que la estaba presionando Laida Sansores, que la fiscalía, etcétera, pero que iba a votar en contra. ¿Por qué los priistas y los panistas no? Yo sí creo, como tú bien dices, es un momento que define no solo el rumbo del país, sino la oposición. La oposición, absolutamente, Israel, porque si el que se faltare. Es más, qué bueno que ya, por ejemplo, el PRI enseñó las solicitudes de licencia. Y suplentes y propietarios ya los tienen estamos encerrados. teniendo que llegar a eso, ¿no? A tener a los suplentes listos, porque hay un enorme temor de que la mayoría impida incluso que lleguen las y los senadores. Es que hay todo, en la política menos confianza. Es claro, correcto. Pero, a ver, ¿por qué votaría alguien de la oposición con nosotros? Yo creo que sería por compra y coacción. Yo dudo que sea Yo te puedo eso, platicar ¿no? casos que yo vi cuando fui senador de cómo amenazaban Francisco a mis Domínguez colegas. estaba bien enojado con Marco Cortés, por y salió ejemplo. una declaración pública atacándolo. Entonces, yo lo que creo, Azucena, es que se va a construir, pero creo que eso ya lo vamos a ver en los próximos días. Yo creo que lo importante ahorita también es ver la reacción que tuvo la Suprema Corte de Justicia tan tardía. Cuéntame al regreso. Déjenme hacer un paréntesis en el tema de la reforma al Poder Judicial, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador acaba de aceptar que su hijo, Andrés Manuel López Beltrán, sí va a participar en el partido, en Morena. A ver, vamos a ver exactamente qué dijo López Obrador. Aprovecho para informarles que José Ramón, según me ha manifestado, no va a trabajar en el gobierno. Gonzalo tampoco. Andrés sí, pero no en el gobierno. Claro. Él va a participar en Morena. Quiere ayudar a consolidar Morena. No voy yo a influir en nada, pero él sí quiere participar en Morena. Desde ¿Para luego, la Secretaría General o la Presidencia? No creo que para eso, pero sí va a participar, eso me lo planteó, y quiere apostar a ser electo. Bueno, es lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Acabamos de hablar con Mario Delgado y decía que sí, que no, que el domingo 22 nos enterábamos. Bueno, pues el presidente dice, va Andrés Manuel López Beltrán. ¿Cómo ves, Emilio? Pues ya nos enteramos, ¿no? La verdad, sorpresa no es. Yo sí, desde que empezó a circular la versión de que él va a la Secretaría General de Morena, no veo por qué no. Él ha sido un operador, su papá ha sido un operador que en estos años ha estado muy involucrado en operaciones muy poco transparentes y de grandes millones de pesos con amigos, con toda una Dice cadena. Mario Delgado que es una campaña sucia en contra de los hijos del presidente. Tiene documentos, hay demostración, hay papeles. Ese es justo el sello de un gobierno que ha hecho pedazos las licitaciones. 9 de cada 10 compras son para cuates o directas. No tienen elementos para poder hablar de transparencia. Y también hay una enorme calidad, vamos a decirlo así, cantidad de evidencia de colusión de amigos. Hoy el gran negocio es ser amigo de los hijos del presidente. Así como se criticaban, y bien, criticados los hijos de Fox, estos son peores, venían con el hambre atrasada, y lo que han hecho está cabrón. Ahora, los hijos de Fox estaban bien chiquitos, ¿no? Pues mira, más bien era los de Marta, los de Martita. Sagún. No, a eso me refiero. Me refiero a los de Marta. Sí, y eso es absolutamente cuestionable y criticable, como lo están haciendo ahora. Si lo que se trata es que los errores del pasado no justifiquen las corruptelas del presente. Ni una ni otra.
Ese es el tema. Ustedes hablan mucho de nepotismo, querido Israel, con el tema de la Suprema Corte y tal. ¿Esto no es lo mismo? No, porque Andy ha estado desde que se inició los movimientos. Yo recuerdo varios movimientos cuando estábamos más jóvenes. Él siempre ha participado, es parte del movimiento y tiene todo el derecho en participar. Entonces nosotros lo vemos bien. Efectivamente, lo que se dice son producto de una guerra sucia. Al no encontrarle nada al presidente, pues se van hacia los hijos y tratan de atacarlo ahí para desacreditar lo que ha hecho el presidente. O sea, todos esos documentos, audios que se han presentado, pues no prueban nada. No prueban nada. Desde nuestro punto de vista son armados con toda la finalidad de crear una narrativa de presunta corrupción, de tráfico de influencias, pero eso no es así. Es que es notable porque en lugar de investigar a quien se denuncia, se investiga a los periodistas que lo denuncian. Sí. La fiscal, mira, ahorita estábamos viendo... se investiga, se denuncia. Se denuncia. Ajá. Estábamos viendo la imagen. El presidente otra vez, en esa imagen, comete un delito porque muestra declaraciones del SAT. Eso es un delito. En la imagen anterior, cuando diste a conocer la nota, no alcancé a ver. A ver, me indican, por favor. De manera sistemática, el presidente da información confidencial. Es un delito exponer las declaraciones del SAT. Es un delito. Y el presidente con la mano a la cintura, y lo hace también la persona que dice lo de las mentiras, según esto, y lo hace también Pablo Gómez, presentan información confidencial fiscal que no se puede evidenciar, claro, ni de empresas físicas. Es un delito. Y en lugar de investigar, y el fiscal, en lugar de investigar las denuncias, persigue a quien denuncia. Esa es la característica y el sello de este gobierno, Israel. No, es generar la transparencia para que sepamos de dónde vienen muchos de los financiamientos que se le dan a la oposición para mantener argumentos. Pero el salario de cada quien, ¿qué tiene que ver? Violando la ley. Nosotros creemos, mira, es importante que la gente sepa ¿qué periodista gana esas cantidades? ¿Pero por qué las gana? ¿Por qué si eso es privado? Es del orden privado, no es público, no son recursos públicos. Es evidente que ahí hay un manejo irregular. ¿Por qué irregular? Porque sí, por ejemplo, si tú analizas lo que sucedía, por ejemplo, en el caso que se ha hecho público. Israel, no legitimes un delito. Donde, por ejemplo, lo que se ha hecho público es en los casos en donde, por ejemplo, la Embajada de Estados Unidos, a través de un financiamiento, a través de una supuesta asociación civil que debería de ser imparcial, la embajada le da a una asociación civil que se ha dedicado a golpear al gobierno. USAID, que es una agencia de cooperación internacional, que por cierto, el 80% de financiamiento es a la derecha. Es al gobierno mexicano, y hace convocatorias y licitaciones que están en su página Israel. No tienen nada, todos los gobiernos del mundo tienen agencias de cooperación para el desarrollo, todas. Si no fuera inmoral lo que estaba haciendo la embajada, ¿por qué suspender el financiamiento este año? Lo tuvo durante 5 años y cuando el presidente hizo público esto, a partir del 2024, la embajada dijo, ya no le vamos a financiar, entonces el presidente a mexicanos, lo puso como término de relación. Todos los gobiernos tienen proyectos de cooperación y lo que ustedes creen es que la cooperación solo es del gobierno, no es de universidades, no es de organizaciones de la sociedad civil. Ustedes creen que solo ustedes representan el interés público, y eso es una idea no solo de la prehistoria, sino de la regresión democrática. Israel, nos costó 40 años que se entendiera que el interés público también es la sociedad civil. La cooperación internacional no solo es de los gobiernos, y por eso la USAID, como los canadienses, como los suecos, como los noruegos, en todo el mundo civilizado y democrático, es una regla usual. El presidente lo puso como término de relación con Estados Unidos, y en un signo de prudencia el gobierno se hizo para atrás, el gobierno de Estados Unidos. Pero es un término de cooperación, incluso, por ejemplo, hasta para los desaparecidos. El gobierno de Estados Unidos financia. La Comar, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, tiene más financiamiento de la cooperación internacional que del gobierno. No estamos en contra del financiamiento de organismos internacionales hacia causas que sean justas. El problema es cuando estás financiando a asociaciones civiles o de la sociedad civil que tienen como fin atacar al gobierno. O sea, es que ustedes creen que los fines buenos son los que ustedes quieren y creen. La transparencia Mexicanos contra la Corrupción, que evidencia corrupción, y lo hizo con Peña, y lo hizo con Calderón, es lo que ustedes creen que es ataque a ustedes. Ustedes creen que la transparencia es atacarlos. Ese es el problema. No, nosotros creemos que la derecha mexicana, como siempre, ha buscado el intervencionismo extranjero, así como sucedía con Maximiliano, que iban a buscarles un emperador porque estaban sus privilegios en juego. Actualmente sucede. ¿Qué pasó con la declaración del embajador? Vamos ya para aterrizarlo en lo de la reforma judicial. ¿Qué pasó
2 días antes de que saliera el embajador Ken Salazar a decir que no veía bien él, en lo personal, así lo interpreté yo, la reforma al Poder Judicial. Pues empresas que son mineras, que son empresas del sector médico que se vieron afectadas, 2 días ¿Dobló antes, al gobierno de Estados Unidos? 2 días antes, ¿no? Escribieron una carta al Departamento de Estado diciéndole, oye, nuestros intereses no los está defendiendo el embajador. Son empresas americanas, muchas de ellas, no todas, pero en la gran mayoría, Azucena, que se beneficiaron de un régimen corrupto, ganaron ventajas a su competencia a través de gobiernos que eran corruptos en donde no se aplicaba la ley. Esta reforma nosotros creemos que va a generar mayor certidumbre jurídica, en donde las reglas del juego van a ser claras y se van a aplicar a todos por igual. Las empresas mineras canadienses, por ejemplo, que también se manifestaron, ellas han obtenido en México beneficios que no logran obtener por la vía legal en sus países, y eso evidentemente generó una reacción del embajador Ken Salazar para denunciar. 2 días después, no hay coincidencia. Por eso el peso se devaluó 25%. Eso es superficial. Claro. O sea, los inversionistas no están nerviosos que el gobierno tome control del Poder Judicial, los canadienses, los gringos, cualquiera. O sea, por eso el peso se devaluó 25%. O sea, ¿no crees que Estados Unidos esté respondiendo a intereses de empresarios que cuidan sus intereses? Pero, a ver, no solo los empresarios de Estados Unidos, los de cualquier parte del mundo, incluidos los mexicanos, claro que tienen profundo temor, y los mercados han mandado ese mensaje desde el día 3 de junio. No es Ken Salazar, no te confundas. Es una lectura de lo que significa que cuando tú tengas un litigio con un juez, vaya a hacer lo que el gobierno le dice, porque si su lugar depende de eso, su promoción depende de eso, lo que va a querer es quedar bien con el gobierno. Y si la disputa son temas de miles de millones de pesos en telecomunicaciones, en energía, en transporte, en concesiones públicas, jamás se va a pelear con el gobierno. El mensaje del mercado es que la reforma judicial hace pedazos el Estado de Derecho. Y no lo dice Ken Salazar, no te confundas. Lee todos los financieros, el análisis que hacen, por favor, Israel. ¿Quieres 10 segundos o me aguanto al regresar? Dale, bueno, es superficial. El valor del precio del peso actualmente es un factor que ha sido a través de factores superficiales. Regreso contigo, Israel. Bueno, vamos a llegar casi al final de esta mesa con Emilio Álvarez y Casa, del Frente Cívico Nacional, e Israel Zamora, morenista. Déjame preguntarte, Israel, si no se aprueba la reforma al Poder Judicial, ¿qué ves? Pues nosotros creemos que se va a aprobar, Azucena. La aprobación, hay que recordar que implica no solo las 2/3 partes de la Cámara de Diputados, las 2/3 partes del Senado, sino la mayoría de las legislaturas locales. Eso implica que 977 legisladores estarían votando a favor de una reforma constitucional, 977. Por eso resulta absurdo, inverosímil, la situación que está realizando 2 o 3 jueces de distrito para suspender el proceso, ¿no? Que también es otro tema muy largo, pero lo que nosotros creemos es que esa suspensión no es constitucional, no es legal. Hay una causal de improcedencia prevista por la ley de amparo, porque no se afectan los intereses jurídicos de los quejosos, que en este caso son algunos magistrados, en el aspecto de que hay una causal de improcedencia que establece que cuando eso sucede se debe desechar la demanda. Entonces el proceso legislativo del 72 constitucional va a seguir, se va a aprobar, y en las próximas semanas tendremos ya un Poder Judicial reformado desde la Constitución. ¿Es Yunes? Puede ser cualquiera. Necesitamos que uno de la oposición se convenza de que esto es lo mejor para el país. ¿Qué pasa si se aprueba la reforma, Emilio? Mira, yo agradezco que Claudia Sheinbaum, a diferencia de lo que dice mi querido amigo Israel, sí esté entendiendo lo que mandan los mercados. No es superficial el tema. Tan es así que ella a los pocos tiempos le pidió al reelecto secretario de Hacienda y ella misma tratar de mandar mensajes de estabilidad. Pero como ha seguido avance con esta salvajada, pues claro que hay una profunda incertidumbre. Y eso no es un tema menor. Ella no va a poder lograr el objetivo de crecimiento compartido si nos vamos a un escenario de esta reforma judicial. Hay una enorme preocupación. Ya todos los analistas han hablado de cómo se están llevando los recursos del nearshoring a Texas y a otros lugares. No se está dando la inversión en México, se va a Costa Rica, se va a Brasil. Sí vamos a tener un problema severo de crecimiento económico. Yo hablaba ayer con la gente, fui de las miles de personas que fuimos ayer, me dio mucho gusto porque cuando ya la avanzada de trabajadores judiciales
judiciales había llegado Una al buena foto Senado. de la jornada. Sí, cómo no. ¿No? No habíamos ni salido nosotros, el Frente Cívico Nacional fuimos hasta atrás. Y eso habla también de la pluralidad que existe en el país, que de manera ilegítima Morena tiene y quiere construir con la sobrerepresentación. No estaríamos en esta discusión si no hubieran hecho la maniobra ilegítima de la sobrerepresentación. Y eso lo vamos a decir todo el tiempo. Vamos a apoyar a los 43 senadoras y senadores que representan la pluralidad de este país, que representan la necesidad de discutir con inteligencia y solvencia, porque la reforma judicial que presenta López Obrador tiene todo menos el camino de la justicia. Lo que tiene es el camino de la venganza y la voracidad. Claro que el Poder Judicial requiere actualizaciones, por supuesto, pero es increíble que no se toque nada a las fiscalías, que es la ecuación más complicada en términos de lo que pasa en justicia. El 80% de los delitos son a nivel local y no se dice nada. Entonces hay temas muy críticos de esta reforma que ni siquiera se tocan, porque lo que se quiere es el agandalle del Poder Judicial y que una fuerza política, un proyecto, controle a los tres poderes. No, en este sexenio, lo que ha venido sucediendo es, y lo han dicho ya los ministros, esos que López Obrador decía que eran sus empleados, que como no regresaron la Guardia Nacional a la Sedena, vino la venganza. Dos cosas. El día de ayer presenta la ministra Norma Piña 2 documentos, uno de ellos que no dice quién lo generó. Se da a entender que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que es la posición, pero eso dicen los logos que aparecen en el documento, pero si tú lo analizas nunca dice quién lo hizo. Bueno, ya con los logos no es suficiente. Pero ¿quiénes participan en la reunión? Llama mucho la atención que ni siquiera la mayoría de los ministros hayan estado acompañándola como para respaldar esas 64 propuestas. Te recuerdo que la anterior la presentó solo Saldívar. 4 de 11. La solo anterior, había 4 de 11. Israel, ¿te acuerdas Entonces, la que votamos? No es una propuesta desde la Suprema Corte que ¿Te acuerdas la que presentamos? Que se hizo, que eso la presentó solo Saldívar, ¿solo Saldívar? La propuesta de ayer, a lo que vamos, es tardía y además no refleja la posición de la Suprema Corte, solo de Norma Piña y otros. Es falso, que son falso, es de la mayoría. Eso es, aunque les ¿dónde pese, estaban? ¿Por qué no estuvieron ahí respaldando la mayoría? Lenia Batres, ¿dónde estaba la empleada del presidente? Estuvo Luis María Aguilar y la González Alcántara Carranca de la y ella. mayoría. Solo 4 de los 11, Azucena. Eso llama la atención. Eso les puede tanto, que ustedes no controlen la Suprema. Eso es lo que les puede. Que presenta 2 documentos, uno que se llama Reforma Integral al Sistema Judicial, que nosotros creemos que sí se debe reformar. El primer paso es reformar el Poder Judicial y luego le entras al sistema judicial, que es diferente. Y ahí mismo hacen mención de un documento increíble, yo creo que se les pasó, en donde una de sus fuentes de ese documento que se presentó ayer es de México Evalúa, en donde viene una encuesta, Azucena, en donde 7 de cada 10 personas consideran que los jueces son corruptos, solo por debajo de los agentes de tránsito. Y pregúntale a la gente qué piensa de los senadores. Tú y yo fuimos senadores, y la mayoría de la gente piensa que somos unos corruptos. Eso quiere decir, a ver, contéstame. Es que no me dejas. Déjame plantearte la pregunta. ¿Por qué una encuesta dice que los senadores son corruptos? ¿Tú eres corrupto? No, mira, te voy a decir algo. Es que la ese es el percepción tema. Es importantísima. Pues sí. La percepción es importantísima. Tú y esa fuimos encuesta senadores. Es de la percepción de corrupción. Y lo que dice ese documento que presenta la propia Suprema Corte de Justicia como una de las fuentes para documentar el documento de ayer, dice que 7 de cada 10 consideran que los jueces son corruptos solo por debajo de los agentes. Mira, si vienen fiscalías y están por debajo, eso es importantísimo. A ver, déjame recordarte la propuesta judicial que ustedes presentaron a medio término de nuestro mandato, que por cierto tu colega de partido entonces, porque del PRD te fuiste al Verde, y Raúl Bolaños presentó una modificación, un transitorio, para que Saldívar inconstitucionalmente y los propuestos en el Consejo de la Judicatura por López Obrador extendieran su mandato 2 años. Ustedes nos dijeron que esa reforma iba a ser la panacea. Tú la votaste a favor. 3 años después, como que esa reforma ni existiera, no se hace cargo. Y esta propuesta del Poder Judicial, por supuesto que hace una crítica y una autocrítica. Eso es lo que tú
te invito a que leas. Y el problema no es que no se necesite un cambio. Lo que no se necesita es dinamitar el Poder Judicial y que se genere una lógica política de control de este gobierno. Lo que quieren es arrodillar a los jueces. Ahí está lo que pasó en el Tribunal Electoral. Ustedes controlaron el Tribunal Electoral de diciembre. Ahí está lo que pasó en el INE. Ustedes se metieron a controlar y por eso tienen la sobrerepresentación. Los únicos que pretendieron controlar al Tribunal Electoral fueron aquellos que se reunieron en una cena en diciembre, el 12 de diciembre, en la casa del ministro González Alcántara Carrancá, y fue la presidenta Norma Piña en complicidad. Porque es eso, una complicidad con Alito Moreno, presidente del PRI. Esos son las acciones que realmente pretendieron controlar. Y entonces, por eso no quisieron nombrar a los 2 ministros que faltaban. Hubo una omisión de Morena en el Senado. Se van a elegir en el 2025 por el voto popular. Cínicamente. No hay mejores manos en cuáles dejarlas que en el pueblo de México. El Senado, que con la mayoría de Morena, el Verde y el PT, cínicamente no incurrió en omisión legislativa. Fue fraude a la Constitución. Y ustedes fueron partícipes de eso, no solo del Tribunal Electoral. Hay que decirle a la gente que nos escucha que constitucionalmente hubo los magistrados electorales para declarar constitucionalmente cometieron un fraude porque se abstuvieron de hacer designaciones, más de 100 designaciones de jueces. Nos fuimos a un proceso electoral con autoridad incompleta porque ustedes la querían controlar y eso fue lo que pasó. Y por eso tienen la sobrerepresentación. Si no fue de gratis, es falso. No fue de gratis. Ellos mismos eran los que decían que el INE no se toca y que las instituciones no se tocaban. Claro, pues esas instituciones las tocaron hasta el fondo, carnal. En la Constitución y en la ley fueron las que decidieron. Las tocaron hasta el fondo. Se metieron con una consejera presidenta que nombró a puros cuates de directores y no nombró a directores ejecutivos. Una característica de la derecha es la incongruencia y hasta la hipocresía, ¿no? Porque por un momento cuando les conviene dicen una cosa, evidenciar el atasque autoritario que tu gobierno y tu partido están haciendo. Eso es lo que pasa. Si Morena tiene 2/3 partes y logra esta reforma con más de 977 legisladores que se necesitan, es porque el pueblo de México nos dio los votos, confía en nosotros y esa reforma se va a lograr. ¿Confías que así sea? Por el pueblo de México. Yo estoy seguro que la próxima semana tendremos reforma aprobada esta semana, en el Congreso. ¿no? Eso el miércoles. Me refiero, el miércoles queda aprobada. Mañana pasa primera lectura, pero me refiero la próxima semana. Y van a tener a alguien que va a brincar de la oposición a Morena. Va a ser muy bueno el programa el próximo lunes. Uf. Va a ser muy bueno. Porque, ya está cerrado que viene, ¿verdad? Sí, va a ser muy bueno porque me gusta mucho el emplazamiento tuyo, Susana. Vamos a ver si hay la oposición que el momento requiere. Yo me quedo con esa idea. Y también lo que creo es que Morena está en un proceso de descomposición y regresión, que tienen una narrativa maravillosa, pero una realidad de corrupción política que es realmente vergonzoso. Se equivocaron con que el presidente se iba a reelegir eternamente. Se equivocaron con que decían que iban a ganar las elecciones y quién sabe cuántos estados, minutos antes de que saliera la presidenta consejera del INE a decir, no es cierto, ganó Morena. Se equivocaron también con las decisiones de la moratoria legislativa, se van a equivocar también con la moratoria judicial que implementó la misma derecha y se van a implementar, por supuesto, se van a equivocar con esta reforma que sí se va a lograr. Pues el próximo lunes lo el veremos. Lunes lo vamos a ver. Gracias, Emilio. Gracias Israel. Emilio Álvarez y Casa. Israel Zamora. Regresamos.